Muy buenas, amantes de la cultura. Estoy haciendo este video porque muchos de ustedes me lo han pedido. Me han llegado muchos comentarios, incluso correos en los que me decían que hable sobre este tema, ya que habían visto un video y me pusieron el enlace. Entonces yo entré al enlace y vi que se trataba de un video de un chico boliviano, el cual afirmaba que Bolivia nunca perteneció al Perú. De hecho, el título de su video afirma eso: Bolivia nunca perteneció al Perú. Así como está ese título, esa oración no dice ninguna mentira, porque Bolivia, como nación, como estado, como república, nunca fue parte de la República del Perú. Eso es obvio. Lo más cercano que Perú y Bolivia estuvieron juntos fue durante la Confederación Peruano-Boliviana en los años 1836 a 1839. Solamente duró 3 años. ¿Por qué? Es que estuvo lleno de detractores políticos, entre ellos Agustín Gamarra. Él es el personaje que más anhelaba la anexión de Bolivia al Perú, pero no de esa forma, con la Confederación. Él no quería eso, él quería anexar, quería que Bolivia y Perú sean un solo país llamado Perú y que tenga la bandera peruana. Por eso él luchó contra la Confederación, porque la Confederación no era lo que él quería. Esta unión fue como Serbia y Montenegro. Ese estado desapareció, se dividió, ahora es Serbia y otro país es Montenegro. Cada uno tiene su capital, su constitución y todo. Después de eso no se tiene registro de que Bolivia y Perú hayan estado unidos en materia territorial y política. Tal vez en la Guerra del Pacífico se unieron, pero no hubo una anexión de territorios o una cosa así, de ese estilo. Hasta ahí todo bien, pero antes de que Bolivia existiera como país, tenía otro nombre antes. Se llamaba la Real Audiencia de Charcas. Este era el nombre que los españoles le pusieron durante la colonia. Le llamaron Charcas porque allá en Bolivia existió una etnia llamada Charcas. Incluso hasta el día de hoy existen cientos de etnias y culturas en Bolivia. Por eso le dicen Estado Plurinacional de Bolivia. Y así los españoles le llamaron Audiencia de Charcas a esta zona que hoy es Bolivia, o simplemente Charcas, a secas. Me he puesto a revisar este video de este chico boliviano y básicamente se resume en que Bolivia nunca fue parte del Perú, al menos en la República, y que sí, de alguna forma transmite que sí perteneció al virreinato del Perú y en conjunto al Imperio Español, pero nunca al Perú como república. Es lo mismo que dije al inicio de este video. Este youtuber boliviano hizo este video porque había visto otros videos en internet, en YouTube, que menospreciaban o se equivocaban según él. Uno de ellos es el video de Aldo Mariátegui. Bueno, lo subieron a YouTube porque es un fragmento de Radio Capital, en el que Aldo Mariátegui daba una clase de historia en su programa. El error que comete Aldo Mariátegui es decir Perú en lugar de decir Virreinato del Perú. Y también se equivoca al decir Bolivia en lugar de decir Audiencia de Charcas o Charcas. Él dice como si fuera república. Es el único error que encuentro en el video de Mariátegui. Pero donde sí encontré un error, ya no de semántica, sino de cronología histórica, es en el video del youtuber boliviano. Ustedes lo van a entender una vez que les explique toda la cronología de Sudamérica, cronología limítrofe durante la época virreinal. En 1532, Francisco Pizarro toma el poder del Imperio Incaico. 3 años después se crea el Virreinato de Nueva España, que abarca México, América Central y Venezuela. En 1542 se crea recién el Virreinato del Perú, que abarca todo América del Sur excepto Venezuela, porque ya pertenecía al Virreinato de Nueva España, y también excepto los dominios de Portugal, ya que había un tratado de Tordesillas que España y Portugal hicieron para dividirse territorio sudamericano. Aquí vemos que el Virreinato del Perú abarca casi toda Sudamérica, pero obviamente España no tenía dominio sobre toda Sudamérica. Estaba en proceso de ir conquistando de a poco, pero ya tenía definido que todo ese territorio le pertenecía. En 1717 se crea el Virreinato de Nueva Granada, que abarcó lo que hoy es Ecuador, Colombia y Venezuela. Entonces ya el Virreinato del Perú se ve un poco más reducido. En 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata, que abarcó las provincias de Charcas, o sea Bolivia, lo que hoy es Bolivia. También abarcó lo que hoy es Argentina y Uruguay. Charcas ya dejó de ser en ese momento parte del Virreinato del Perú y pasó al Virreinato del Río de la Plata. Un año después se creó la Capitanía General de Venezuela con gobernación realista independiente del Virreinato de Nueva Granada. Un año después, en 1778, se creó la Capitanía General de Chile con gobernación realista independiente del Virreinato del Río de la Plata.
Es en ese momento que a Charcas se le conoció como Alto Perú. Alto Perú es un nombre no oficial que se le dio a Charcas, es un apodo, un sobrenombre que le dieron los rioplatenses más que nadie. Le decían así porque había pertenecido al virreinato del Perú, por eso le decían Alto Perú. En 1810 ocurrió la Revolución de Mayo en Buenos Aires, o sea, Buenos Aires se rebela contra el Imperio Español. La zona que hoy es Bolivia, o sea, Charcas, pasa a ser parte del virreinato del Perú, esto por decisión del virrey Abascal. También hacen desaparecer la Capitanía General de Chile y dicha región pasa a formar parte del virreinato del Perú. En 1816 Argentina, o sea las Provincias Unidas del Río de la Plata, se declara libre. 2 años después Chile se declara libre. Un año después la Gran Colombia se declara libre. Y en 1821 Perú se declara libre. En 1824 ocurre la batalla de Junín y Ayacucho y también la firma de la capitulación de Ayacucho. Allí termina el virreinato del Perú. Recién en 1824 se acabó el virreinato del Perú. Y en 1825 se derrotó a un general español que se había atrincherado en Charcas. Desde ese momento Charcas se declaró libre y se llamó Bolívar y luego Bolivia. En resumen, la zona que hoy es Bolivia, el territorio que hoy es un país llamado Bolivia, formó parte de muchas gobernaciones y vamos a analizarlo. Desde 1529 hasta 1542 se llamó a esta zona Nueva Toledo. Desde allí hasta 1776 la zona que hoy es Bolivia formó parte del virreinato del Perú. Desde 1776 hasta 1810 formó parte del virreinato del Río de la Plata. Allí se le comenzó a llamar Alto Perú, se le dio este apodo. Desde 1810 hasta 1812 formó parte del virreinato del Perú, o sea, regresó a formar parte del virreinato del Perú por decisión del virrey Abascal. Y esto lo hizo porque se informó que en Buenos Aires se estaban rebelando. Pero en 1812 ocurre algo muy importante. Se promulgó la Constitución Española de Cádiz de 1812. Allí se declaró que la zona de Charcas desde ese momento iba a ser una provincia española autónoma, que no pertenecía a ningún virreinato, o sea, como una capitanía. Pero esto solo duró 2 años, porque en 1814 regresó Bolivia al virreinato del Perú. Mejor dicho, regresó Charcas a formar parte del virreinato del Perú. ¿Por qué? Porque el rey Fernando VII de España derogó la Constitución Española de Cádiz. En conclusión, el territorio que hoy es Bolivia, o sea la Real Audiencia de Charcas, sí formó parte del Virreinato del Perú y lo hizo en varias ocasiones. Primero fue del Virreinato del Perú, luego fue del Río de la Plata, luego regresó al Perú, luego fue independiente de 2 años y luego regresó al Perú otra vez. Y ahí terminó. El error que encontré en el video de este youtuber boliviano es que él afirma que cuando Perú logró su independencia, la zona que hoy es Bolivia pertenecía al Virreinato del Río de la Plata. Y no es así. Perteneció al Virreinato del Perú cuando el Perú se independizó. Y por ley de uti possidetis juris, San Martín, al proclamar la independencia del Perú, también proclamaba la independencia del Alto y Bajo Perú, o sea, de todo lo que era. Ahora bien, al decir que Charcas sí perteneció al Virreinato del Perú, esto no lo diría yo con orgullo porque el Virreinato del Perú no era el Perú. Charcas le perteneció al Virreinato del Perú, que era de España, no perteneció a nuestro Perú. Pero bueno, eso no significa que estas tierras no hayan sido siempre nuestras. Para terminar, se dice que Bolívar, Simón Bolívar, nos quitó Bolivia. En realidad, lo que sucedió allí fue que una asamblea en Bolivia se formó en la ciudad de Chuquisaca. La asamblea de Chuquisaca sometió a votación el destino de la zona de Charcas y ellos votaron para que sea independiente. Bolívar no intervino en esa votación. Simplemente Bolívar se sintió halagado con ese nombramiento y apoyó totalmente eso. Pero ya se había decidido. Lo que sí Bolívar pudo habernos quitado es la zona de Guayaquil, porque él lo declaró como parte de la Gran Colombia. Tal vez es lo único. Pero bueno, son cosas que se deben estudiar y analizar con detalle. Así que resumiendo todo, Bolivia nunca perteneció al Perú como repúblicas, como países, pero sí perteneció antes de la colonia, pero al Virreinato del Perú,
al virreinato del Perú español, que no era de nosotros, era de España, pero que era nuestro territorio. Eso es todo lo que quería decirles hoy. Si te gustó el video, compártelo. Quiero mandar un saludo a todos los que me apoyan a través del portal Patreon. Si tú también quieres hacerlo, el enlace está en la descripción. También está mi Facebook, mi Instagram y mi Twitter. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.